La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, uno de los ministerios más importantes y que tiene muchos retos en esta situación tan grave a nivel mundial. Antonio, te agradezco siempre, y lo comenté fuera del aire, que tú eres de los funcionarios que estás presto, que uno te localiza por WhatsApp y que está dispuesto a ir a los programas. Muy buenos días y muchas gracias, Ramón. Para mí siempre es un placer venir aquí y acompañado a Jacqueline. Buenos días. Muchas gracias, ingeniero. Sí. Antonio, yo tengo algunas inquietudes con la licitación de Manzanillo, que es una buena noticia, contar con 800 megavatios que no le va a costar un centavo al Estado. Pero mi pregunta es, yo tengo dos preguntas. La primera es, se inscribieron creo que al principio 40 y pico, ¿por qué se redujo tanto el número de participantes? Sí. Y la parte de la prensa que dice que una planta va a vender a 5 centavos y pico de dólar el kilovatio y la otra a 8 centavos, como en un momento en el cual hay una volatilidad, porque el gas natural se ha disparado. El gas natural creo que está a 9 dólares la tonelada. Entonces, ¿cómo se puede fijar un precio de una planta con una variable como el caso del combustible? Bueno, yo creo que son dos preguntas que dan para mucho. Sí. Son interesantes, importantes, y yo incluso siento el deber de explicar a la ciudadanía algunos detalles. En primer lugar, con relación al número de empresas que se inscribieron, digamos que tuvimos un número de varias decenas que retiraron los pliegos de condiciones técnicas y que se inscribieron inicialmente, precisamente para retirar y darle seguimiento al proceso. Ahora, una cosa es que tú ponga 30, 40 empresas que hagan esos retiros y que se inscriban, y otra cosa es la fase de presentación de ofertas, presentación de credenciales, etc. Generalmente, esas empresas muestran interés por conocer la característica del proceso, cuál es el contenido, cuál es el alcance, y después vienen las negociaciones entre empresas para conformar un consorcio. Un proyecto como Manzanillo es un proyecto de 800 megavatios dividido en dos, pero sobre todo una de ellas, el bloque 1, que es la central de 400 más la terminal de gas, es un proyecto grande, en términos incluso de inversión. Y generalmente las empresas se consorcian. Entonces, cuando vean que un número determinado de empresas retiran y se inscriben inicialmente, a la hora de presentar ofertas o credenciales, lo hacen como consorcio. Entonces, tú tienes 8 empresas o 5 o 6 empresas que constituyen un oferente, porque se constituyen un consorcio. Y eso hay que entenderlo. Finalmente, hubo 16 consorcios, entre empresas y consorcios, básicamente consorcios, que presentaron credenciales. Y de esa presentación de credenciales 16, 13 fueron las aprobadas. O sea, 13 consorcios aprobaron sus credenciales. Y entonces, esas credenciales significan habilitadas para presentar ofertas técnicas y oferta económica. De esas 13, finalmente terminaron presentando ofertas económicas 3 consorcios. Los demás se retiraron por muchas razones, algunas de ellas fueron explicadas. Algunos enviaron comunicación diciendo que no consiguieron financiamiento para la inversión, otras por otras razones de que el consorcio no se pudo mantener, etcétera. Finalmente, 3 consorcios presentaron ofertas, que fueron el consorcio integrado por Jaina Investment y Enerla y Shell Power, esas 3 empresas, y también otro consorcio integrado por Manzanillo Energy, Costa Petroleum y Linsaica, que es una firma que tiene su base en Texas. Y un tercer consorcio integrado por SK y por NextGen. Es también, SK es una firma básicamente coreana, mundialmente conocida en el negocio del gas y construcción de centrales termoeléctricas. Esos fueron los 3 consorcios que participaron. Fue un proceso bastante largo de evaluaciones de oferta. También nosotros en la licitación tuvimos muy en cuenta el tiempo requerido para hacer los estudios y evaluaciones en el terreno que permitiese diseñar una oferta técnica de construcción de terminal de gas, que no es lo mismo que una central termoeléctrica
de gas natural, que por lo menos ya hay mucha experiencia en eso. Entonces, las empresas nos solicitaron, muchas empresas nos solicitaron que le diéramos un poco más de tiempo en la oferta económica y técnica que iban a dar, que iban a presentar para ellos terminar sus estudios. Recuerden que a principio del año pasado todavía la pandemia era muy fuerte y habían cuarentenas, y entonces los viajes desde Corea, Estados Unidos, de muchos lugares aquí, a veces se dificultaron. Finalmente se completó todo el proceso, se hicieron las evaluaciones y se hizo la adjudicación el día pasado de los consorcios ganadores de los dos bloques. Porque es bueno señalar que la licitación fue dividida en dos bloques. Un bloque que es una planta eléctrica de 400 megavatios y una terminal de gas para recepción, descarga y distribución. Y un segundo bloque que es solo de una planta de gas, con el compromiso, de acuerdo a las bases, de que las dos firmas, los dos consorcios ganadores, deben de firmar un contrato a largo plazo de 15 años de abastecimiento de gas natural para poder operar las dos plantas. Entonces, eso fueron las condiciones. Todos los consorcios tenían derecho a presentar ofertas para los dos bloques, pero ninguno podía ganar en los dos. El que ganaba en un bloque ya no podía presentar en el segundo bloque. De manera que por eso hay dos consorcios que han ganado licitaciones en Manzanillo. Ingeniero, ¿por qué lo que preguntaba Ramón, hay la diferencia de precios? ¿Y cómo se garantiza eso en la volatilidad? Porque eso va a estar listo, según dijo el presidente, en 36 meses. ¿Cómo a futuro se pueden garantizar esos precios y la diferencia de esos precios en un mercado volátil? Bueno, fíjate, en primer lugar, para fines, los precios que nosotros hemos informado son precios de referencia básica. Es decir, nosotros, después de hacer las evaluaciones técnicas, había que hacer la evaluación económica de y el precio era el referente básico para la adjudicación. Y eso es normal. Si hay 3 empresas que califican, entonces, técnicamente hablando, entonces lo que va a determinar con quién me quedo es la ventaja económica que me dé con los precios que me haga. Entonces, en el caso de la terminal de gas, de terminal de gas y de planta, hubo un precio de referencia. Nosotros, el equipo técnico, los asesores técnicos nuestros hicieron los cálculos para tener como una referencia. La propia superintendencia estableció precio máximo y mínimo también. Pero vamos a ver la oferta. Entonces, en el precio de referencia correspondiente a la terminal, al bloque 1, terminal de gas y la central, ese precio refleja también el componente del costo de construcción y operación de la terminal. En consecuencia, no es exactamente el mismo que el de una planta de gas que solo compra el gas y punto. O sea, aquí hay otros... Hay más inversión. Hay otro elemento que tiene que ser amortizado. Y es un precio de referencia para los que participaron en lo de la terminal de gas. En el caso de terminal y de la central. En el caso de solo la central de gas, el precio de referencia ya no fue establecido fijo. Un valor de 5 puntos y pico de dólares por millón de BTU fue establecido fijo como un precio de referencia, a partir del cual, incorporando los otros factores, pues se ofrece el precio de compra de energía. Pero eso no quiere decir, perdón, que cuando termine va a ser ese precio que se va a vender la energía. Bueno, es el precio básico de referencia que incluye factores que algunos de los cuales no pueden ser variados. Entonces, que incluye factores como el precio de potencia, e incluye, en el caso de la oferta del bloque número 1, algunos términos que están asociados al proceso de gestión, producción, transporte del gas, etcétera, y hay algunos términos que van a ser constantes. Lo que va a variar, lo que tiene que variar, es el precio del gas que está referenciado a Henry Hub o el NYMEX, que es un indicador de precio a nivel internacional, un marcador de precio internacional. Y bueno, con el paso del tiempo, ese precio puede crecer o puede bajar. Si ese precio crece o baja, el precio de la energía que de él se deriva también varía. De manera que los precios que nosotros presentamos ahí son los precios de referencia para decidir a quién se le adjudica y que han sido establecidos tomando como referencia los precios de hoy de los factores determinados del precio de energía, entre ellos el combustible básico que es el gas natural.
Pero eso no quiere decir que dentro de 4 años, 3 años, sean exactamente lo mismo, porque el indicador Henry Hub o NIMES puede variar y entonces habría que hacer los ajustes de presentación. Ingeniero, lo que para nosotros es importante es que, tomando en consideración el estado actual de las variables que caracterizan el mercado energético y de combustible de hoy, esos consorcios presentaron precios de energía como que si fuera hoy que lo comprásemos, entonces muy por debajo del precio promedio que se compra energía hoy y que la que vendía, por ejemplo, Punta Catalina. Eso no quiere decir que será el precio entre 10 años, 5 años, 4 años. Ingeniero, con el tema de la licitación de emergencia. Y hay otro tema, antes de salir de Manzanillo. Alguna gente se expresa de que bueno, pero vamos a ver si es verdad que se termina en 36 o 42 meses, no recuerdo exactamente cuándo se quedó, creo que 36 meses. 36. Sí, que yo creo que hubo un ajuste después, que tendría que revisar los datos. Creo que después hubo un ajuste a 42 meses. Pero bien, o sea, 3 años y medio. Con relación a eso, le quiero decir lo siguiente. Hay una diferencia muy grande. Punta Catalina se proyectó construirla en 3 años. Se dio el primer Picasso en el 2014 y se entregó estaba previsto para entregarse en el 2017. Vino a entregarse en el 2020 la central. Sí, o sea, fueron 6 años que duró la construcción. Y muchos otros traumas. En este caso, en aquel caso de Punta Catalina, recuérdense que era una construcción del gobierno, con fondos públicos, préstamos, etcétera, a cuenta del presupuesto nacional. Ahora, la central de Manzanillo va a ser construida por inversionistas privados. Los inversionistas privados, y Ramón Núñez Ramírez sabe más que nosotros de eso, porque es ingeniero, ha sido constructor, saben que si hay algo que infla los costos, es el tiempo de construcción, claro. Eso es un veneno. Se supone que ellos tienen los financiamientos. Exactamente. Entonces, esos consorcios podrían duplicar su costo de planta, porque su planta es de ellos, si dejan correr el tiempo. Y generalmente, esos grandes consorcios, porque estamos hablando de compañías y de proyectos de mucha envergadura, gente de mucha experiencia y capital, esos grandes consorcios hacen su timetable, hacen su cronograma de inversión en función de la factibilidad y posibilidad de cumplir con ese cronograma. Por consiguiente, las implicaciones de que haya una dilación en el tiempo son principalmente en términos económicos para los inversionistas. El Estado Dominicano, lo único que ha hecho en eso es la energía que tú produzcas, yo te la compro. Pero después quien busca su préstamo, quien hace la inversión, quien asume los riesgos, es el inversionista. Y eso es una diferencia muy grande con relación a las inversiones que sumaron más de 3.000 millones de dólares en el caso de Punta Catalina, que arrastró a endeudamiento del Estado, que generó un trauma en lo que se refiere al proceso de licitación, porque en esto, aparte de que el Estado no invierte un centavo, hay también otra componente que yo creo que la gente debe reconocer. Es como debe ser, la licitación fue como debe ser, transparente y sin trauma. Nosotros hicimos esa licitación de Manzanillo, en la cual el consorcio que no resultó ganador ha ido a visitar a los miembros del Consejo y le ha dicho que están absolutamente de acuerdo con los resultados y que el proceso fue completamente diáfano y limpio. Y no hubo un solo meneo, un movimiento, ni nada raro respecto a lo que fue la licitación de Manzanillo, que es algo de lo que nosotros nos sentimos muy satisfechos. Es el deber, así debió ser y debe ser. Pero lamentablemente en este país, cuando hay licitaciones y proyectos de esa envergadura, siempre hay algunas situaciones que no deben ser. Y rápidamente, antes de pasar a la pausa, y en pocos minutos, es decir, el tema de los contratos de 400 megavatios de plantas de emergencia, que originalmente se les dio aparentemente a una empresa turca, pero que fue anulado por la Superintendencia de Electricidad esa licitación, y ahora en Boca Chica se va a instalar 200 megavatios de Jaina Investment, aunque me dicen que quizás la empresa turca se va a instalar en Asua. ¿Qué hay de cierto en todo? Mira, yo creo que lo que hay en eso es alguna confusión. Se hizo esa licitación de urgencia precisamente previendo la necesidad de urgentemente instalar nuevos megavatios para poder satisfacer la demanda pico anual que generalmente se produce en los meses de verano.
agosto, septiembre hay una demanda extraordinaria y con cualquier quita-metapaja de una planta hay apagones por déficit. Entonces, ¿cómo podemos instalar capacidad antes de que Manzanillo termine u otra termine, que se llevan años obligados? Entonces pensamos en barcazas que tienen plantas eléctricas y que se pueden instalar en cuestiones de meses. Y pensamos en unidades pequeñas turbinas que se pueden también instalar en cualquier lugar de manera rápida. Bien, y lanzamos a final del año pasado esa licitación de 400. En esa licitación de 400 participaron varias empresas y finalmente hicieron ofertas económicas 3 empresas o consorcios. Una de ellas fue descalificada en la oferta económica porque el precio que ofertó estaba muy por encima del precio tope fijado por la superintendencia. Entonces sencillamente quedó fuera. La superintendencia estableció un precio de tal y si tú te vas muy por encima, queda fuera. 2 de las ofertas, las 2 consorcios, quedaron dentro de esos precios. Una fue Haina Investment Corporation, Company, que quiero decir, no es la misma Eje Haina. No es Eje Haina la que es mitad del Estado. Es la parte privada de Haina, que se llama Haina Investment Company, que es privada, totalmente privada, que no es Eje Haina, la que ha participado en esas licitaciones. Entonces esa empresa participó ahí con otras 2 empresas como consorcio y hizo una oferta por 190 megavatios. Y esa oferta fue adjudicada. Eso es en Boca Chica. Licitación. Ellos lo van a instalar en algunas de las plantas que tienen en ese espacio, turbina pequeña y en otro lugar, pero van a instalar eso. Eso por un lado. Y el otro bloque se fue adjudicado de 200, que entonces quedaban libres de 400, le fueron adjudicados 178 a los turcos, Carl Power Ship Company, que presentó oferta de una planta de 75 megavatios en Barcaza y otra planta de 103 megavatios también en Barcaza, sumando 178. Esa adjudicación, votada a unanimidad por el comité de licitación, en esa adjudicación, entonces fue observada por la superintendencia, quien tuvo algunas objeciones con relación a la aplicación de las fórmulas de cálculo del precio comparativo de energía y algunas cosas que decían la base. Entonces se hizo un recurso de reconsideración, sometió el comité, porque consideramos que la superintendencia no había observado. Y la superintendencia acogió el recurso de reconsideración y el días pasados, la semana pasada, emitió una nueva resolución validando la adjudicación de los 178 megavatios a Carl Power Ship de los turcos. De manera que ahí completó ese proceso. Todas las cartas, las bases de la licitación, la evaluación económica, los documentos de periciales técnicos y económicos, pues una parte de ellos deben estar en la página web de la superintendencia y nosotros, ya terminado el proceso de licitación, la vamos a publicar íntegra, todos los documentos, en la página web del Ministerio de Energía y Minas. De manera que la de 400 se han adjudicado 190 por un lado a Haina Investment y 178 por otro lado a Carl Power Ship de los turcos. No ha habido anulación de la licitación, no ha habido impugnación de eso, como no fuera que inicialmente Carl Power Ship también solicitó a la superintendencia recurrió una reconsideración. Reconsideración que, vuelvo y te digo, tanto por la solicitud nuestra como de Carl Power Ship, fue acogida por la superintendencia en la parte de fondo en días pasados. De manera que ahí no hay ningún problema. Con tu permiso, Antonio Almonte y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Vamos a ver cómo estiricamos el tiempo para lograr más preguntas con el ministro de Energía y Minas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas. Ingeniero, la prensa reseña hoy que el petróleo cruzó a nivel internacional la barrera de los $115, poniendo en apuros a la economía del mundo y a la dominicana.
Hemos visto que desde noviembre se está aplicando, conforme lo establece el pacto eléctrico, un odioso aumento en la tarifa eléctrica. También se siguen hablando los especialistas en la materia de que que el sistema no ha mejorado, que incluso las pérdidas han aumentado. Y usted dice que el sistema es tan frágil que cualquier cosa lo saca del servicio, es decir, la capacidad instalada hasta ahora, por lo que usted ha dicho, no es suficiente para satisfacer la demanda. Y cualquier cosa que ocurra de mantenimiento programado o no, o avería, pone en mucha vulnerabilidad al sistema. Con todos estos ingredientes, ¿qué se puede decir del sistema eléctrico dominicano al día de hoy? ¿Cuál es el resumen? Si usted fuera a hacer un informe al pueblo, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo creo que el discurso del presidente Luis Abinader el lunes pasado trazó una ruta clarísima de que este gobierno tiene un plan como no ha tenido ningún otro en lo que se refiere al sector eléctrico. El presidente Luis Abinader anunció la adjudicación de la licitación de Manzanillo, que son 800 megavatios, más la de urgencia, que son cerca de 400 megavatios. Estamos hablando de que este gobierno ha adjudicado cerca de 1.200 nuevos megavatios para llevar la capacidad de oferta a los niveles que el país y el crecimiento económico lo requieren. Pero 2 años después. Pero escúcheme, sí. Escúcheme. ¿Usted sabe cuándo se lanzó la licitación de Manzanillo? En marzo del 2021. ¿Y usted sabe cuándo se hicieron las contrataciones de los expertos para elaborar toda la documentación técnica? A finales de 2021, meses después del presidente Abinader llegar al gobierno. Es decir, que el proceso ha tomado todo este tiempo. El proceso de licitación de una licitación tan compleja, un proyecto de ese tipo, se lleva generalmente unos 9 meses. En este caso se ha llevado un poco más de un año porque las razones que le decía al principio. Es decir, nosotros comenzamos de una vez, desde que llegamos, hicimos un examen de la relación entre oferta y demanda y encontramos que el sistema que nos habían dejado no tenía reservas, que cuando se cumplía la demanda máxima anual, lo que quedaba en reserva era alrededor de 100 megavatios, lo que significa que cualquier planta que saliera, estábamos fuera. Entonces, ¿cómo usted resuelve eso? Construyendo nuevas plantas. Se construyen nuevas plantas en un año, en 6 meses o en 2 años. No. ¿Qué usted puede sí hacer? Lanzar el proceso licitatorio para la construcción de esa nueva planta. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Y ya va por 2.000 megavatios. ¿Por qué por 2.000 megavatios? Es decir, adicionales a lo No, porque aparte de la de urgencia 400 y la de Manzanillo 800, se lanzó otra en enero de este año de 809 megavatios que se van a adjudicar en septiembre. El horizonte que tenemos nosotros para una solución... ¿Y esas dónde van a estar instaladas? En diferentes lugares del país. El horizonte que tenemos nosotros para resolver el problema de radical es que entre el 2022 y el 2026, mediante esa licitación, el país tendrá 2.000 nuevos megavatios y esa sería la solución de fondo de esa problemática de precariedad del sector. Pero eso es la generación. Pero y lo demás tema de es que vamos por parte, vamos por parte. Vamos por parte. Estoy hablando de la generación, que es ahora mismo el elemento clave en lo que se refiere a las interrupciones del servicio eléctrico. El tema ahora es de generación. Sí, pero déjeme, yo le voy a explicar la distribución, la tarifa y todo, pero estoy hablando de generación. Que este gobierno ha hecho lo que no ha hecho ningún gobierno, que siempre han estado corriendo detrás de una plantita y de apagón. Nosotros tenemos un plan en ese sentido. En lo que se refiere a las distribuidoras, le voy a decir lo siguiente, porque cada quien cuenta a su manera. Yo he escuchado a algunos críticos y analíticos. Mire, si usted hace un examen de los números de las estadísticas de la distribuidora, usted va a encontrar que las pérdidas andan alrededor de 30%, que ha sido determinado fundamentalmente por el ancla que ha significado que la encontramos en 50%. De pérdida. De pérdida, en 50%, y ahí están los números. Anda hoy por alrededor de 40%. El norte ha mejorado y se aprecia. El sur se ha mantenido en unos niveles aceptables. El promedio de las tres da un 30%. Ahora bien, nosotros hemos reducido, en la distribuidora, el gasto de nómina. Y le voy a decir por qué. Tenemos como 1.500, entre 1.200 y 1.500 empleos menos en las distribuidoras. Pero de que no bajó la nómina. Escúcheme.
¿Qué pasa? Que cuando usted baja a 1.500 empleos, 1.200, 1.300 empleos, usted tiene que pagar prestaciones. Y cuando usted publica los gastos de personal, tiene que incluir los pagos excepcionales que hizo en prestaciones. Y entonces un vivo por ahí lo ve y dice, ha subido los gastos de personal. Por las prestaciones, pero váyase a la nómina, que se refiere a los salarios. Cuando usted va a la nómina salarial de la distribuidora, ha bajado. Entonces lo que hace es que hay alguna gente que confunde y le presenta una estadística y dice, gasto de personal ha crecido. Es que ahí se incluyen las prestaciones que se pagaron a los empleados para el proceso de liquidación. Pero la nómina con relación al pago de salario ha bajado. Nosotros hemos bajado también los gastos operativos. ¿Cuáles gastos operativos? Si usted va a lo que dice el Pacto Eléctrico sobre la relación entre gastos operativos, que son los indicadores básicos de proveedores, gastos de personal y otros gastos, etcétera, sobre los ingresos, usted va a encontrar que nosotros encontramos eso en alrededor del 19%, relación entre gastos operativos e ingresos. Y hoy anda en el 15.3%. Es decir, que ha ido bajando. Nosotros tenemos como problema básico todavía a resolver el de la pérdida. Y tenemos un plan para eso, para el problema de la reducción de pérdida, que implica inversiones que las teníamos proyectadas para este año de un monto, pero con el crecimiento, porque esa es la otra, el crecimiento de los precios de los combustibles que usted hablaba, eso se expresa en que las generadoras le venden la electricidad ahora mucho más cara a los distribuidores. Y por consiguiente, si tenían antes un margen de 2 centavos entre compra y venta, ahora el margen es de menos de 1 centavo. Y las distribuidoras no tienen con qué financiar ni siquiera sus gastos. Y eso lleva obligatoriamente a un déficit financiero en la caja de la distribuidora, porque las distribuidoras tienen que pagar energía más cara, pero no pueden pasárselo, porque no se les deja pasar. ¿Cómo usted explica que compra el petróleo, el carbón, el gas natural cada vez más caro, pero tiene que vender la energía al mismo precio? Eso es deficitario por donde quiera que lo dé. Pero la tarifa, se está ajustando. Pero el ajuste es todavía mínimo, una tarifa que estaba desde el 2011 fija. Cuando usted explica el tema del déficit financiero de la distribuidora, debe incluir la explicación de la diferencia entre el precio a que compra y el precio que vende. Y usted verá que vende a 15.4, para poner un ejemplo que se ha dado en algunos casos, y compra 15.3. Entonces, tiene que ser deficitario ese negocio. Entonces, en el análisis debemos de ser lo más objetivo y franco posible para usted hacer las calificaciones. Nosotros estamos ahora enfrascados en un proyecto de relanzamiento de las empresas distribuidoras, atacando fundamentalmente dos blancos, las pérdidas y el cobro. Porque el plan nuestro en el sector eléctrico, aparte de esos 2.000 nuevos megavatios de generación, implica la expansión del sistema de transmisión que ya se inició, con líneas de 345 que se están construyendo, por ejemplo, de Manzanillo a Santiago. En todo el país, una expansión que ya se inició de la red de transmisión para descargar la nueva energía y las renovables. Expansión de la oferta de renovables, con la presencia directa del presidente que a veces inaugura un proyecto. Y también el saneamiento y el relanzamiento de la distribuidora. Este gobierno tiene un plan estratégico de transformación del sector eléctrico y lo está aplicando. Finalmente, ¿se tiene fecha para la entrada de la planta 1 de Punta Catalina? Tengo entendido por la información que he recibido que debe entrar posiblemente esta semana, quizá el fin de semana. Eso, la información que escuché ayer. Recuerdo que ya Punta Catalina desde hace más de 6 meses no tiene nada que ver con nosotros en términos directos. Tiene una administración particular, un nuevo local, un personal, y tiene una gerencia bastante... Sí, Celso Marancini. Celso Marancini, sí. Y entonces los detalles ya últimamente cada vez domino menos de Punta Catalina. Ingeniero, usted mencionó algo que en un momento determinado se vendió como que era, si no una panacea, pudiera aliviar mucho la generación en la República Dominicana, es la diversidad de energías renovables y la menos dependencia de combustibles fósiles. Pero en la práctica, en la República Dominicana, por el tema de la distribución, que no es buena, que la transmisión de la energía, se hace que la energía renovable, según dicen los expertos, sea de transmisión intermitente. Por tanto, la energía de generación térmica sigue siendo
la idónea. Sí. ¿Cómo uno pone eso frente al futuro? No, pero por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, yo soy un abanderado, y el presidente Abinader también, de las renovables. Ahora hay que ubicarse en el contexto concreto de la República Dominicana. O sea, nosotros somos un sistema pequeño, no tenemos interconexión con ningún otro país que tenga gran capacidad de generación, y por consiguiente, cuando usted tiene un sistema como este, la penetración de renovables debe seguir creciendo, pero hay que tomar en cuenta la necesidad de garantizar la estabilidad en voltaje y frecuencia del sistema interconectado. Y para eso tú necesitas equipos, plantas, generación que estabilice voltaje y frecuencia en sentido general. Porque las renovables son asimismo intermitentes, muy variables, y tú no la puedes gestionar, o sea, tú no la controlas. Tú puedes controlar otra planta, pero no las renovables. Entonces, hay que, en un proceso de transición o en un proceso combinado, tú tienes que fortalecer la presencia de potencia firme en el sistema y al mismo tiempo evaluar la proporción de energía renovable que te van a ir reduciendo la dependencia de ese combustible fósil, que tú no tienes ni una gota. Aquí no hay una gota, o no tenemos una gota de petróleo, de gas natural, ni de carbón. Somos dependientes absolutos, pero tenemos una economía que depende 100% de esa generación. Entonces uno tiene que estimular la introducción de renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles, para abaratar algunos costos de producción y al mismo tiempo también asegurarle al país la provisión firme de electricidad para el turismo, para los negocios, para la vida. Entonces nosotros estamos en esos dos caminos. Ahora bien, ¿por qué hemos ensanchado la vía del gas? Porque cada vez más los organismos de financiamiento internacionales, la presión internacional, los acuerdos que tiene el país a nivel internacional establecen utilizar producción de energía con combustibles lo menos que afecten lo menos posible al cambio climático y el medio ambiente. Y ese combustible de transición, usted oye hablar de transición energética, la de transición energética siempre tiene un combustible. El combustible de transición es el gas natural, porque no puede ser carbón, no puede ser derivado de petróleo, es el gas natural, por las circunstancias mundiales que hemos estado viviendo. Entonces, por eso, no vamos a construir otra planta de carbón. Tenemos 3 plantas de carbón, Barahona, Itabo, Punta Catalina. Y eso es un combustible que todo el mundo ha estado presionando para que se abandone. No vamos a ensanchar construcciones de plantas derivadas de petróleo, de Fiel Oil número 2 y Fiel Oil número 6, como una vez. Sin embargo, necesitamos energía firme. Entonces lo hacemos con gas natural, porque la planeación energética para un país no es teórica, es en función de la dotación concreta de recursos que tenga y de sus necesidades. Entonces, la de gas natural tiene precio muy volátil, pero bueno, precio volátil lo tiene el de carbón. Precio volátil también lo tiene el de Fiel Oil número 6 y del número 2 de derivado de petróleo. ¿Qué hacemos? Necesitamos un combustible. Y por esa razón nos hemos ido por ahí. Y ahora, nosotros debemos saber que aún por un cierto tiempo conviene que el país tenga una matriz con alguna combinación de gas natural y la presencia de algunos otros combustibles por un tiempo, en lo que se desarrollan a niveles suficientes las renovables y llegamos a un 30 o 40%. ¿Será posible eso? Claro que sí. Nosotros tenemos como meta llegar a un 30% en el 2030. Si tú sumas la hidroeléctrica, más la energía solar y la eólica, este país puede llegar a la vuelta de 10 o 12 años a un 30% de energías renovables. Ingeniero Antonio Almonte, muchísimas gracias por todas estas informaciones y aclaraciones importantes. No, gracias muchísimas a usted. gracias. Gracias, ingeniero.